La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de iglesia virtual con Fraternidad Cristiana La Floresta. Un saludo para todos nuestros amigos a nivel internacional, nacional, regional, local. Qué rico que estemos otra vez devorando, consumiendo, abesándonos en este tema de la fe emuná. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los inconversos también pueden desarrollar fe emuná. ¿Quién lo creyera? ¡Qué maravilla de tema! Los inconversos también pueden desarrollar fe emuná. Pero como tenemos de tradición en esta temporada, no seguiremos adelante sin leer la definición de fe emuná en el pictográfico hebreo antiguo, que nos dice así: el verdadero líder siervo está en medio de grandes corrientes de bendición, con la firmeza moral de una columna de generación en generación, produciendo vida y recibiendo la revelación de Dios por su palabra con sus brazos extendidos. Gracias a Dios por esta definición que enriquece nuestra fe a diario. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Permite que al leerla recibamos bendición, edificación, consolación, exhortación, y que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia doctrinal y de juicio eternal. Gracias por tu palabra, gracias por nuestros amigos, gracias por este tema, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto bíblico en el siguiente relato allí en Lucas 19, 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10 nos dice así: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso en su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, recaudador de impuestos, trabajaba en la DIAN. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios añada bendición a la palabra que hemos leído. Tomemos un poquito de tintico. Espero que usted también esté cómodo y disfrutando de una deliciosa bebida. Los inconversos, los seculares, aquellos que están fuera del redil, pueden desarrollar fe emuná. ¡Qué bendición! ¡Qué principio tan espectacular! Los inconversos también pueden desarrollar fe emuná cuando reconocen la soberanía, autoridad y poder del Creador en Jesucristo. La misericordia de Jesucristo no hace acepción de personas y todos somos llamados a disfrutar de su amor ágape, incondicional, tanto los de la familia de Israel como el resto de los pueblos hasta el último rincón de la tierra. Si algo es extraordinario del Evangelio, si algo es llamativo de las buenas nuevas de paz, si algo es extraordinario, llamativo y que trae nuestra atención del glorioso Evangelio de Jesucristo para nuestras vidas, es que no hace acepción de personas, es gratuito, es un regalo para todos. Lo único que hay que hacer es abrir el corazón. El relato que acabamos de leer es impresionante. Zaqueo, un recaudador de impuestos, jefe de la DIAN, director de la DIAN, para ponerlo en perspectiva de nuestra época. ¿Quién lo quería? Nadie. Era mirado con desprecio, despectivamente, porque era un recaudador de impuestos y muchas veces eran injustos, llevados de su parecer y le hacían mucho daño al pueblo. Pero él tiene esas ganas de saber dónde está Jesús, quién es Jesús, cómo es Jesús,
pero era pequeñito de estatura. Corre, se sube a un árbol para poderlo ver pasar por lo menos. Los que como Zaqueo desean sinceramente ver a Cristo vencerán cualquier obstáculo y se esforzarán para verlo. Cristo ofrece visita a la casa de Zaqueo, donde Cristo va, abre el corazón y lo inclina a recibirlo. El que quiere conocer a Cristo será conocido de él. Aquellos a quienes Cristo llama deben humillarse y descender de su orgullo a la humildad y tendrán garantizado un encuentro con Jesús. Dice el relato que va pasando Jesús y mira hacia el árbol y lo ve por allá encaramado. Yo me imagino ese pequeño hombre con ropas muy finas porque era rico y todo el mundo conociéndolo y le dice, me llama mucho la atención que Jesús lo llama por el nombre. Interesante, es Dios mismo entre nosotros. Zaqueo, Zaqueo. Hay unas canciones infantiles hermosas sobre el tema. Baja, ven, porque quiero posar en tu casa, quiero pasar en tu casa. Yo he tocado un tema con la iglesia presencial y con mis discípulos en el Instituto Bíblico, laboratorios de formación de líderes, donde la gente cree que la agencia misionera de Jesús era un tema glorioso, angelical, donde ni Jesús ni los discípulos se alimentaban 3 veces al día, tenían que comprar nuevas calzado, tenían que pagar donde dormir, bueno, una cantidad de costos, enviarle a sus familias periódicamente dinero para sostenerse. Hay aquí un caso donde Jesús está llegando la noche y seguro esa noche no quieren dormir por fuera. De pronto hasta siendo invierno y le dice, Zaqueo, quiero pasar en tu casa esta noche. Interesante. ¿Sabe cuánto puede costar un mes en la época de Jesús sostener esa agencia misionera de Jesús más 12 hombres, la mayoría casados con familia? A precio de hoy, unos 20 millones de pesos aproximadamente. Eso costaba más o menos sostener el ministerio de Jesús cada mes. Gracias a Dios, no solo Zaqueo se convirtió, habían otras personas, hombres, mujeres, que donaban, que entregaban sus donaciones para que el ministerio de Jesús funcionara y funcionó por más de 3 años. Sigue diciendo entonces nuestro comentario acá, bien podemos recibir con gozo al que trae todo lo bueno consigo. Zaqueo públicamente dio pruebas de haber llegado a ser un verdadero convertido. No busca ser justificado por sus obras como el fariseo, pero por sus buenas obras demostrará la sinceridad de su fe y el arrepentimiento por la gracia de Dios. Aquí hay algo muy llamativo, y es que Zaqueo es un hombre inconverso, cree en Jesucristo, acepta la invitación de Jesús, que conste, llama mucho la atención que Zaqueo no le dice, maestro, ¿quieres pasar a mi casa? No, es Jesús quien le dice a Zaqueo, quiero ir a tu casa. Siempre, siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siempre dan el primer paso hacia nosotros. Nosotros no tenemos sino que abrir nuestro corazón y decir, bienvenidos. Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa. Y cuando Zaqueo se baja del árbol y van los dos caminando hacia la casa de Zaqueo, y me imagino que lleva a Jesús un tiempo hablándoles de las buenas nuevas de salvación, la redención, el reino de los cielos, etc. Dice el texto que Zaqueo pide la palabra y su conversión está acompañada de hechos, de reacciones, causa, efecto. Está acompañada de frutos inmediatos, ¿sí? Y como dice el relato, voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres. ¡Qué interesante! ¿Qué sería lo que escuchó de Jesús antes de que él tomara la palabra? ¿De qué hablaría Jesús en la casa de Zaqueo? Buenas preguntas. Y también dice, y si le he hecho daño a alguien, si le debo algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Es una conversión con hechos, es una conversión con testimonio, es una conversión con frutos impresionantes. Por la reacción de la gente se puede juzgar que Zaqueo fue sin duda un torcido publicano. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús llegó a la conclusión de que su vida necesitaba que la enderezaran. Al dar a los pobres y restituir con intereses generosos a los que defraudó, Zaqueo demostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó.
No es suficiente seguir a Cristo de corazón. Debe mostrar su cambio de vida mediante una nueva conducta. Traduce su fe en acciones. ¿Qué cambios necesitas hacer? Es interesante que muchas veces es importante que entendamos que cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos de forma integral. Yo ya he enseñado y he predicado en otras oportunidades en la iglesia presencial, aquí en la virtual, que Abraham se convierte de manera integral. Abraham se convierte con sus riquezas, con su ganado, con sus siervos, con sus piedras preciosas, con todo. Y la conversión de Abraham y todo lo material que tenía Abraham se convirtió en la base de la nación de Israel. Aquí está Zaqueo convirtiéndose también totalmente. Se convierte al cristianismo, desarrolla fe emuná con frutos. Y ese fruto bendijo la agencia de Jesús, porque cuando Él dice, le devolveré a los pobres, le daré a los pobres la mitad de mi riqueza y le devolveré a los que les deba el 4% más, creo que ahí dentro seguramente la bendición para la agencia misionera de Jesús. Inversión material, inversión económica con base en una transformación espiritual, fe, emuná, en acción. Ahora, si usted observa cuando Él dice, daré la mitad y le devolveré 4 veces más a los que yo he defraudado, da a entender de que Él se queda con un porcentaje muy interesante, ¿sí? Y aquí no vamos a entrar en detalles, pero de eso se trata el reino de los cielos. ¿Tú te has preguntado dentro de todo tu ambiente material, dentro de toda tu mayordomía material, cuánto le dedicas proporcionalmente al reino de los cielos? ¿Cuánto es tu ofrenda? ¿Cuánto es tu diezmo? ¿Cuánto es tu primicia? ¿Cuántos son tus pactos? ¿Cuánto es tu obra misionera? ¿Te has preguntado por eso? ¿Sabes algo? El Espíritu Santo mide mucho la calidad de nuestro corazón frente a lo material con ese tema. Si nuestro corazón es egoísta, si nuestro corazón es avaro, si nuestro corazón es tapiña, como decimos nosotros, es codo, y queremos es construir un reino personal para uno mismo, la fluidez de bendición económica va a ser muy limitada. Lo que se va a dar es lo que tú logres haciendo fuerza con tus dones y talentos. Pero cuando el Espíritu Santo detecta personas, creyentes, inconversos que se convierten, que tienen como prioridad el reino de los cielos, que invierten en el reino de los cielos, obra misionera, obra social, evangelismo, ministerio, diezmos, ofrendas, primicias, pactos, etc. El Señor dice, el corazón de este Señor no se daña con el dinero. Es un vehículo, es un medio, es como Zaqueo, que es una flauta que yo toco y saco sonoros acordes que suenan preciosos para el reino de los cielos y no está construyendo su propio reino, sino que está pensando en el reino de Dios. Le voy a dar más. Eso sí es un principio y yo en estos 37 años de vida ministerial lo he visto en ovejas, en familias creyentes así. Le voy a dar más. Porque al que más se le da, más se le demandará. Y Dios le dio al de 5 talentos, le dio el talento que escondió el otro. Porque al que más ha logrado, más se le dará. Ese es un principio muy hermoso de la mayordomía en el reino de los cielos. Traduce su fe en acciones. ¿Qué cambios necesitas hacer como Zaqueo? ¿Qué lugar ocupa el reino de los cielos en tu vida? ¿Cómo has desarrollado tu fe emuná? ¿Por qué no pasamos de ganarnos un mínimo? 10 años con un mínimo, 15 años con un mínimo, por la mentalidad, por la forma de pensar, por la forma de no tener en cuenta el reino de los cielos. Pero como dice la profecía en el Antiguo Testamento, probad a Dios, probadlo. Es el único momento en donde la Biblia dice que podemos probar a Dios. Probadme, a ver si no te daré más si piensas más en el reino de los cielos. ¿Sí? No, Señor, es que yo no te puedo dar más porque con un mínimo es muy poquito. Prueba a Dios. A ver si dando un poquito más el Señor no te empieza a dar más de un mínimo también. Pero si el reino de los cielos es prioridad, como sucedió para Zaqueo.
Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y fue lo que pasó con Zaqueo. No es raro ver que los hijos adoptados pueden llegar a amar más que los hijos naturales. Los hebreos que estaban viendo a Jesús dijeron, va a ir a comer con un publicano, va a amanecer en la casa de ese pecador de la DIAN que nos cobra los impuestos todos los días. Pero muchas veces los hijos que han sido adoptados aman más que los hijos naturales. Asimismo sucede con la fe emuná. Cuando nace en el corazón de los inconversos, al sentir la chispa del calor del amor ágape de Dios en sus vidas, los resultados no se dejan esperar, produciendo hechos testimoniales a los que los rodean. Zaqueo, un ejemplo fehaciente. Los inconversos pueden desarrollar fe emuná. Vamos a concluir. Uno de los grandes pecados del cristiano evangélico es juzgar a la carrera, a priori, y creer que los demás no tienen derecho a la salvación. Una cosa que es una salvación regalada gratuitamente por Cristo en la cruz del Calvario para todos sin acepción de personas. Muchas veces el evangélico legalista es evangelizando a alguien y diciendo, no, pero ojalá este no se convierta porque es que es muy malo. No, eso no es. El que convence de pecado y de justicia no eres tú, sino el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo perdido de Abraham, deben haber sorprendido a sus oyentes al menos en dos maneras. No les debe haber gustado reconocer que este cobrador de impuestos tan impopular era un compatriota hijo de Abraham, y no deben de haber deseado admitir que hijos de Abraham pudieran perderse. Este también es hijo de Abraham. Qué interesante y qué bofetada para los religiosos de la época. Una persona no se salva por un notable linaje, ni se condena por uno malo. La fe emuná es más importante que la estirpe. A Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos sin importarle sus antecedentes ni estilo de vida anterior. Mediante la fe emuná los perdona y hace nuevas sus corazones para el reino de los cielos. Y por último, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué palabras tan hermosas las de Jesús para la familia de Zaqueo. Y la palabra salvación es soteria en el griego original, que significa liberación, preservación, sanidad, prosperidad, felicidad, rescate, bienestar general. Se usa esta palabra en sentido material y temporal y también en sentido espiritual y eterno. El Nuevo Testamento especialmente usa la palabra para designar el bienestar espiritual. La salvación es una posesión presente con una realización más plena en lo futuro. ¿Cuántos dolores de cabeza se dejarían de tener en las familias y corazones si aceptaran a Cristo en sus hogares y corazones como lo aceptó este hombre Zaqueo? ¿Cuántos dolores de cabeza se ahorrarían? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es cortante como espada de doble filo. Gracias por el ejemplo de Zaqueo, un hombre normal, secular, que desarrolló una fe poderosa, emuná, que le impactó integralmente su ser, su pensar, su hacer. Gracias por la generosidad de Zaqueo. Gracias por la generosidad de muchos Zaqueos que hoy en día están en la iglesia, que con su actitud por el reino de los cielos hacen posible que este ministerio y la sana doctrina se predique. Gracias por sus vidas. Bendecimos cada hogar y, como dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a todos los hogares que han escuchado esta predicación a nivel internacional, nacional, regional, local. Hoy ha llegado la paz, la alegría, la provisión y la bendición a todos los hogares. Quedamos en tu presencia bendiciéndote, Señor, y bendiciendo cada hermano y amigo que nos escucha con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Confraternidad La Floresta.